Imagina por un instante que todo aquello que hoy consideras una carga, las pérdidas, las traiciones, los fracasos, las enfermedades, los silencios de quienes esperabas apoyo, no son enemigos que se interponen en tu camino, sino instructores que el destino ha puesto a tu lado. Y si el dolor, lejos de ser un castigo, fuese un maestro disfrazado, Marcus Aurelius, en medio de guerras, conspiraciones y una vida en la que cada día podía ser el último, escribió una frase que ha resistido 20 siglos. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No lo escribió como una cita para inspirar a otros, sino como recordatorio íntimo en sus meditaciones, en la soledad de sus noches. Porque incluso un emperador necesitaba recordarse que el sufrimiento no era una condena, sino una oportunidad de transformación. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a un obstáculo, reaccionamos con resistencia, queja o huida. Creemos que nuestra vida sería mejor si elimináramos el dolor. Pero los estoicos comprendían algo radicalmente distinto. El dolor no puede ser eliminado, pero sí transformado. En esa transformación reside la semilla de la grandeza. Pregúntate, ¿cuántos de tus momentos más fuertes nacieron de experiencias dolorosas? ¿Cuántas veces, al mirar atrás, agradeces haber pasado por aquello que en su día parecía insoportable? El sufrimiento, cuando es asumido con dignidad, abre puertas que jamás se abrirían con comodidad. Es en la oscuridad donde el hombre descubre su fuego interior. El dolor es incómodo, sí. Es áspero, hiere, golpea. Pero también pule, talla y forja. Como el fuego que consume la madera para dar calor, o como el martillo que golpea el hierro hasta volverlo espada. El sufrimiento, cuando lo aceptamos sin resistencia inútil, nos moldea en una versión más resistente, más clara, más verdadera de nosotros mismos. Los estoicos no buscaban el dolor por placer ni lo glorificaban. No eran ascetas ciegos al sufrimiento humano. Lo que defendían era algo más profundo. La convicción de que, si la vida trae adversidad, esa adversidad puede ser usada como materia prima para nuestra virtud. El dolor se convierte en disciplina, la pérdida en sabiduría, la traición en libertad interior. Y aquí está el punto crucial. Todo depende de la interpretación que tú le das. Epicteto, que había nacido esclavo, decía que no son los hechos los que nos hieren, sino la opinión que tenemos sobre ellos. La herida puede ser real, pero el significado que le das decide si esa herida se infecta y te destruye o si cicatriza y se convierte en una marca de aprendizaje. El dolor nos arranca máscaras, nos obliga a mirarnos en el espejo sin adornos, nos quita lo superfluo y deja solo lo esencial. Por eso, paradójicamente, duele tanto, porque toca donde nos habíamos refugiado en ilusiones. Y, sin embargo, ahí está su poder. En medio del sufrimiento descubrimos que somos más de lo que creíamos, que podemos resistir más de lo que imaginábamos, que dentro de nosotros habita una fortaleza silenciosa que no conocíamos. Quien nunca ha sufrido profundamente rara vez alcanza profundidad en su carácter. La fortaleza no se mide en sonrisas fáciles ni en días soleados, sino en la calma con la que uno atraviesa tormentas. El sufrimiento es el examen que revela si nuestras convicciones son meras palabras o principios vivos. Pregúntate otra vez, ¿qué sería de ti sin esos episodios de dolor? ¿Qué sería si todo hubiera sido sencillo? Probablemente alguien más blando, más ingenuo, menos consciente del valor del tiempo, de la amistad verdadera, de la serenidad como tesoro. El dolor, como un escultor severo, arranca con golpes lo que sobra para revelar la forma escondida en la piedra. Marcus Aurelius lo entendía al escribir. Si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder revocar ese juicio ahora mismo. Esta frase, leída con calma, tiene la potencia de una medicina. El dolor puede estar ahí, pero la llave de tu sufrimiento prolongado, o de tu liberación inmediata está en tu mente. El dolor entonces no es el final de un camino. Es un umbral. Una frontera que separa al hombre común del hombre que se descubre dueño de sí mismo. Es una puerta que solo se abre cuando dejamos de golpearla con quejas y la empujamos con aceptación. En nuestra época, rodeada de distracciones, buscamos anestesiar el dolor a toda costa, con consumo, con ruido, con velocidad.
Pero el estoico sabía que huir del dolor es huir de uno mismo. Y el que huye de sí mismo se convierte en esclavo de todo. La verdadera libertad comienza cuando nos atrevemos a mirar el dolor a los ojos y decirle: no serás mi verdugo, serás mi maestro. Imagina que cada golpe que recibes no te rompe, sino que te despierta. Imagina que cada pérdida no es un vacío, sino un espacio para sembrar algo nuevo. Imagina que cada fracaso no es un final, sino un entrenamiento para el triunfo. Ese es el cambio de perspectiva que proponían los estoicos, y que aún hoy puede transformar nuestra vida. Este es el inicio del viaje. Dejar de ver el dolor como enemigo y empezar a verlo como aliado. Comprender que detrás de cada herida se esconde una lección. Que cada lágrima puede regar la semilla de una virtud. Que cada noche oscura puede anunciar un amanecer más claro. Si logras mirar el dolor con los ojos del estoicismo, ya no será una carga que te aplasta, sino una fuerza que te impulsa. El dolor entonces se convierte en la prueba más clara de que estás vivo, de que tienes la oportunidad de crecer, de que cada instante de sufrimiento puede ser el inicio de una transformación. Porque, al final, el dolor no viene a destruirte, sino a revelarte. Y solo quien se atreve a atravesarlo con coraje puede decir, como un auténtico estoico: lo que me hiere, me forma. Lo que me detiene, me impulsa. Lo que me duele, me enseña. Hay un instante en la vida de cada ser humano en el que la máscara se rompe, y no queda más remedio que contemplar la realidad tal cual es, cruda, implacable, desnuda. Es el momento en que descubrimos que no podemos controlar la llegada de la enfermedad, que no podemos impedir que la muerte toque a quienes amamos, que la traición y el fracaso forman parte inevitable del recorrido. Y ahí, en esa encrucijada, solo hay dos opciones: resistirse con amargura o aceptar con dignidad. Los estoicos eligieron la segunda. No porque fueran fríos ni insensibles, sino porque entendieron una verdad que a muchos nos cuesta. Negar la realidad solo añade sufrimiento al dolor que ya existe. Como escribió Séneca, no sufrimos porque las cosas sean difíciles, son difíciles porque no nos atrevemos a afrontarlas. La dureza de la vida no se ablanda con quejas, sino con aceptación lúcida. Aceptar no significa rendirse. Aceptar significa ver con claridad. Significa mirar a los ojos al destino y reconocer que no todo depende de ti, que hay fuerzas más grandes que tu voluntad, que la vida no se pliega a tus deseos. La aceptación, en este sentido, es un acto de coraje, porque requiere renunciar a la ilusión de control total y abrazar la humildad de la condición humana. Piensa en las veces que luchaste contra lo inevitable. Tal vez una ruptura que no querías aceptar, una pérdida que te negabas a reconocer, un cambio en el trabajo que resistías con toda tu energía. ¿Qué conseguiste con esa resistencia? Cansancio, frustración, desgaste. El hecho siguió su curso, y tu resistencia solo aumentó la herida. En cambio, cuando finalmente dijiste: es así, algo cambió. La calma comenzó a abrirse paso. Marcus Aurelius lo expresó con una sencillez desarmante. Ama lo que te sucede y está destinado para ti. Ámalo porque ¿qué podría ser más apropiado para tus necesidades? Esta frase no es una invitación a la pasividad, sino una declaración de confianza en el orden del universo. Lo que llega, aunque duela, contiene en sí mismo una razón. Si lo aceptas, puedes descubrir esa razón. Si lo rechazas, solo aumentas tu ceguera. Aceptar la verdad dura no es un acto intelectual, es una práctica cotidiana. Significa levantarse cada mañana consciente de que el día traerá imprevistos, y que esos imprevistos no son anomalías, sino parte del flujo natural de la vida. Significa entender que el dolor no es un error del camino, sino parte esencial del viaje. Epicteto, que conocía en carne propia la dureza de la esclavitud, enseñaba que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Lo que pertenece al primer grupo, tus juicios, tus decisiones, tus valores, merece toda tu atención. Lo que pertenece al segundo grupo, la salud, la fortuna, la opinión ajena, no debe convertirse en tu prisión. La aceptación comienza precisamente ahí. En trazar con honestidad esa frontera invisible y vivir conforme a ella. Pero, ¿cómo se practica esta aceptación en la vida real, en medio del ruido de nuestro tiempo? Primero,
nombrando las cosas como son, sin eufemismos. La muerte es muerte, la pérdida es pérdida, la injusticia es injusticia. No se trata de disfrazar la realidad con frases vacías de optimismo, sino de enfrentarse a ella con valentía. El estoico no dice, esto no es nada. El estoico dice, esto es duro, pero puedo soportarlo. Segundo, renunciando a la fantasía de la perfección. La vida nunca será un escenario sin grietas. Habrá errores, accidentes, tormentas. Pretender lo contrario es vivir en permanente frustración. Aceptar la verdad dura es reconocer que la imperfección es el tejido mismo de la existencia. Y, paradójicamente, cuando dejamos de exigir que todo sea perfecto, comenzamos a disfrutar de lo que sí es bueno y a aprender de lo que no lo es. Tercero, cultivando una actitud de gratitud incluso en medio de la dificultad. No se trata de agradecer el dolor en sí, sino de agradecer la oportunidad de crecer a través de él. Agradecer la lección, la fortaleza adquirida, la claridad que surge. Esta actitud no elimina la dureza de la vida, pero la ilumina desde dentro. Aceptar la verdad dura también significa aceptar nuestra propia vulnerabilidad. No somos invencibles, no somos eternos, no somos dueños absolutos de nada. Reconocer esto no es deprimente, al contrario, es liberador. Porque cuando asumes tu fragilidad, dejas de temerla. Y cuando dejas de temerla, puedes vivir con más plenitud. La sociedad moderna nos empuja a negar el dolor, a maquillarlo, a esconderlo. Nos promete felicidad instantánea, soluciones rápidas, anestesia constante. Pero el estoico rechaza esa ilusión. Prefiere la verdad desnuda a la mentira cómoda. Prefiere mirar la tormenta de frente antes que refugiarse en una caverna de engaños, porque sabe que solo quien acepta la tormenta puede aprender a navegarla. Aceptar la verdad dura es, en definitiva, el primer paso hacia la libertad interior. Es el momento en que dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros y empezamos a concentrar nuestra energía en lo que sí depende. Es el momento en que comprendemos que no se trata de cambiar el viento, sino de ajustar las velas. ¿Y qué ocurre cuando das ese paso? Ocurre algo inesperado. La vida deja de parecer un enemigo y se convierte en un maestro. Cada pérdida deja de ser un castigo y se transforma en una lección. Cada obstáculo deja de ser un muro y se convierte en una puerta. La dureza de la vida no desaparece, pero tú te haces más fuerte, más lúcido, más sereno. Aceptar la verdad dura no te hace débil, te hace invulnerable. Porque cuando ya no temes la realidad deja de tener poder sobre ti. Y entonces, como diría Marcus Aurelius, vives en armonía con el universo. No porque todo sea fácil, sino porque has aprendido a decir sí a lo inevitable. En este punto comienza el verdadero camino estoico. Comprender que no se trata de huir del dolor ni de negarlo, sino de integrarlo como parte esencial de nuestra travesía. Y desde ahí, construir una vida que, aunque golpeada por la dureza del destino, brilla con la serenidad de quien ya no se engaña a sí mismo. Hay un principio fundamental en la filosofía estoica que, si lo comprendes y lo aplicas, cambia radicalmente tu manera de vivir. Epicteto lo llamó la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Todo el arte de vivir con serenidad y grandeza se reduce a esta distinción aparentemente sencilla, pero de una profundidad inagotable. ¿Cuántos de nuestros sufrimientos nacen de confundir estas dos categorías? Nos consumimos intentando controlar lo que no está en nuestras manos. La opinión de los demás, el rumbo de la economía, las decisiones ajenas, incluso la llegada de la muerte. Y, mientras tanto, descuidamos lo único que siempre está bajo nuestro poder: nuestra mente, nuestros juicios, nuestras acciones. Epicteto lo dejó claro. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Las que dependen de nosotros son la opinión, la inclinación, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que es obra nuestra. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, la riqueza, la reputación, los honores, en una palabra, todo lo que no es obra nuestra. La percepción es la clave, porque no son los hechos externos los que nos turban, sino la manera en que los interpretamos. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. Una se derrumba, la otra crece.
La diferencia no está en el hecho, sino en el juicio que cada una emite sobre él. Lo que para uno es tragedia, para otro es entrenamiento. Piénsalo. Un despido puede ser visto como una injusticia insoportable o como la oportunidad de reinventarse. Una ruptura amorosa puede convertirse en una cadena de resentimiento o en la posibilidad de reconectar con uno mismo. Una enfermedad puede ser el fin de todo propósito o el inicio de una transformación interior. Lo que cambia no es la realidad, sino la forma en que la contemplamos. Marcus Aurelius, consciente de esta verdad, escribió en sus meditaciones: si estás angustiado por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Esta frase no es teoría, es un llamado a la práctica inmediata. El juicio es nuestro, y en cualquier instante podemos reformularlo. La dicotomía del control nos enseña, ante todo, a liberar energía. Cada vez que te obsesionas con lo que no puedes controlar, desperdicias tu fuerza vital. Es como intentar detener la lluvia con las manos o luchar contra el mar con un cubo. La frustración crece, la impotencia te invade y acabas desgastado. En cambio, cuando concentras tu atención en lo que sí depende de ti, tu actitud, tus elecciones, tu esfuerzo, la energía fluye y se convierte en acción transformadora. Pero aquí surge un reto. La mente humana está programada para querer abarcarlo todo. Queremos que los demás nos quieran, que nos reconozcan, que el mundo se comporte como creemos que debería. La práctica estoica consiste en recordarnos, una y otra vez, dónde trazar la frontera. Es un ejercicio diario, casi como un músculo que se fortalece con el entrenamiento. Imagina por un momento que hoy recibes una crítica injusta. Tu primera reacción, natural, es indignarte, defenderte, quizá atacar. Sin embargo, ¿qué parte de esa situación depende realmente de ti? No depende de ti la opinión del otro. No depende de ti que entienda tu verdad. Lo único que está bajo tu control es tu respuesta. Puedes elegir responder con calma, con dignidad, o puedes dejarte arrastrar por la rabia. Esa es la verdadera libertad. Lo mismo ocurre con la fortuna. Puedes perder dinero, propiedades, incluso la posición social. Pero tu carácter, tu integridad, tu capacidad de actuar con virtud, eso nadie puede arrebatártelo. Séneca, uno de los hombres más poderosos de Roma, lo sabía bien. La riqueza va y viene, el honor público se desvanece, pero el dominio de uno mismo permanece. Aceptar la dicotomía del control no significa volverse indiferente a todo. Significa, más bien, comprometerse con lo esencial. Si una tempestad destruye tu barco, no puedes detener la tormenta, pero puedes aprender a reconstruir. Si alguien te ofende, no puedes evitar su gesto, pero puedes decidir no dejar que esa ofensa arruine tu paz interior. La grandeza no está en evitar los golpes, sino en decidir cómo los recibes. Hay quienes ven en esta enseñanza un llamado a la resignación. Nada más lejos. El estoico no es un espectador pasivo. Al contrario, es alguien que actúa con más claridad y eficacia precisamente porque no desperdicia su energía en lo que no depende de él. Al distinguir lo controlable de lo incontrolable, concentra toda su fuerza en lo que sí puede transformar. Y esa concentración es poderosa. Cuando un ser humano deja de pelear contra lo inevitable, se libera para crear, para mejorar, para actuar con virtud. La percepción cambia, y con ella cambia toda la experiencia de la vida. Donde antes había un muro infranqueable, ahora hay un campo de entrenamiento. Donde antes había frustración, ahora hay serenidad. La percepción es, en última instancia, un filtro. El mundo exterior es como un torrente de acontecimientos que no podemos detener. Pero entre ese torrente y nuestra reacción hay un espacio. El espacio de la mente, el espacio del juicio. Y en ese espacio se juega toda nuestra libertad. Viktor Frankl, siglos después, lo expresaría con claridad. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Así, cada vez que enfrentes un obstáculo, recuerda esta dicotomía. Pregúntate, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si depende de ti, actúa con coraje.
Si no depende de ti, acéptalo con serenidad. Esa simple pregunta puede convertirse en tu brújula interior, evitando que te pierdas en mares de frustración. La filosofía estoica nos ofrece esta fórmula como una disciplina de vida. No es un pensamiento bonito para días soleados. Es una herramienta para los momentos más duros. Porque en el dolor, en la pérdida, en la incertidumbre, solo hay una libertad inviolable, la de decidir cómo interpretas lo que sucede. El poder de la percepción es, por tanto, el arte de transformar la adversidad en oportunidad. No porque cambie lo que ocurre fuera, sino porque cambia lo que ocurre dentro de ti. Y cuando tu interior se fortalece, ningún acontecimiento externo puede quebrarte. De eso se trata la verdadera dicotomía del control. De recordar, en cada instante, que el mundo puede golpearte, pero nunca decidir por ti quién eres ni cómo eliges responder. El dolor, por naturaleza, es incómodo. Nadie lo busca voluntariamente, nadie desea su visita, y sin embargo, cada vez que aparece, trae consigo una posibilidad única, la de entrenar la fortaleza interior. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, cada dificultad era un gimnasio invisible en el que se forjaba el carácter, un espacio de entrenamiento en el que el alma se templaba como el hierro bajo el fuego. Marcus Aurelius lo escribió con sencillez. El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No hay frase que resuma mejor este principio. Los obstáculos no son barreras definitivas. Son ejercicios que la vida nos propone. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en la base de una nueva fortaleza. Imagina a un soldado romano. Su cuerpo se endurecía no en los banquetes, sino en las marchas interminables, en las noches frías, en las batallas sangrientas. Sin esas pruebas, nunca habría sido un guerrero. Del mismo modo, el alma se fortalece no en los momentos de comodidad, sino en las pruebas de la vida, la pérdida, la decepción, el fracaso, la soledad. Cada una de ellas es un campo de entrenamiento invisible. El dolor puede aplastarte o puede pulirte. La diferencia no está en el dolor mismo, sino en la actitud que adoptas. Quien lo interpreta como castigo se hunde. Quien lo interpreta como entrenamiento se eleva. Esta elección, silenciosa pero poderosa, decide si tu vida se encierra en la amargura o se abre a la grandeza. Piensa en tu propia historia. Seguramente, los momentos de mayor crecimiento no vinieron de la comodidad, sino de las pruebas. La adversidad te obligó a despertar capacidades que ni siquiera sabías que tenías. El dolor te empujó a cuestionar, a reinventarte, a avanzar. Fue en ese terreno áspero donde nació tu resiliencia. Séneca lo decía sin rodeos. Ningún árbol se robustece si crece en un lugar protegido. Es el viento el que endurece sus raíces y fortalece su tronco. Lo mismo sucede con nosotros. Una vida sin pruebas no desarrolla profundidad, solo superficialidad. Es en la fricción, en la resistencia, donde se revela quién eres realmente. El entrenamiento interior que ofrece el dolor no se parece a ningún otro. No es un gimnasio visible, no hay aplausos ni trofeos. Es silencioso, a menudo solitario. Consiste en aprender a mantener la calma en medio del caos, en conservar la dignidad cuando todo parece perdido, en seguir actuando con virtud incluso cuando el mundo te empuja hacia el resentimiento. Cada dolor, por pequeño que parezca, es una oportunidad de práctica. El retraso de un tren puede ser el ejercicio de la paciencia. Una crítica injusta puede ser el ejercicio de la serenidad. Una pérdida económica puede ser el ejercicio del desapego. Una enfermedad puede ser el ejercicio de la aceptación. El estoico convierte cada experiencia, por dura que sea, en material de entrenamiento. Esto no significa negar la herida. No se trata de decir no duele, porque eso sería autoengaño. Se trata de reconocer el dolor, abrazarlo y transformarlo en disciplina. Como el atleta que siente el ardor en sus músculos y entiende que ese ardor es la señal del crecimiento, así también el alma siente el peso del sufrimiento y lo transforma en fuerza moral. La clave está en la pregunta que te haces. ¿Quién se pregunta por qué a mí? Se encierra en el victimismo. ¿Quién se pregunta ¿para qué me sirve esta experiencia? Abre la puerta al aprendizaje. El dolor deja de ser una condena y se convierte en un maestro.
La vida deja de ser un tribunal y se convierte en una escuela. Los estoicos recomendaban incluso anticipar mentalmente el dolor, practicar la premeditatio malorum. Al imaginar de antemano las dificultades, uno entrenaba su mente para recibirlas con menos impacto. Así, cuando el dolor llegaba, ya no sorprendía como un ladrón en la noche, sino que encontraba un espíritu preparado, dispuesto a usarlo como ejercicio de virtud. Convertir el dolor en entrenamiento interior también implica aceptar que la vida no está diseñada para complacernos. No somos los dueños de las circunstancias, pero sí de nuestra actitud. Cada vez que eliges responder con calma, cada vez que eliges mantenerte fiel a tus principios en medio de la tormenta, estás levantando pesas invisibles que fortalecen tu carácter. La modernidad nos enseña a evitar el dolor a toda costa. Lo anestesiamos con distracciones, lo silenciamos con ruido, lo disfrazamos con consumo. Pero ese intento de huida nos debilita. El dolor que nos enfrenta se convierte en una herida que supura en silencio. En cambio, el dolor que se mira de frente se transforma en cicatriz, y cada cicatriz es una medalla de resistencia. El entrenamiento interior, entonces, no es otra cosa que la práctica constante de elegir la virtud por encima de la reacción instintiva. Es aprender a ser dueño de uno mismo incluso cuando todo parece desmoronarse. Es reconocer que cada golpe, cada pérdida, cada decepción es un recordatorio de que aún puedes crecer, de que aún puedes pulir tu espíritu. Pregúntate, ¿qué cualidad puedes entrenar en este dolor que hoy te visita? Tal vez paciencia, tal vez humildad, tal vez fortaleza. Si logras identificarlo, el sufrimiento ya no será inútil. Habrá cumplido un propósito. Y tú, en vez de salir más débil, saldrás más sabio. El dolor no es el fin de la historia. Es solo el campo donde se libra la batalla más importante, la de tu carácter contra la adversidad. Y en esa batalla, cada herida puede convertirse en un trofeo, cada lágrima en un aprendizaje, cada caída en un peldaño hacia arriba. Así es como los estoicos nos invitan a mirar la vida, como un entrenamiento continuo, no para exhibir músculos visibles, sino para forjar un espíritu sereno, imperturbable, capaz de transformar cualquier golpe en una lección. Porque al final, el dolor no viene a destruirte, viene a entrenarte. Y cuando lo entiendes, dejas de preguntarte cuándo acabará el sufrimiento y comienzas a preguntarte en qué te está convirtiendo. Ese cambio de enfoque es, en sí mismo, el inicio de tu verdadera fortaleza interior. Hay una pregunta que atraviesa todos los tiempos, todas las culturas y todas las vidas. ¿Para qué sufrimos? Cuando la adversidad golpea con fuerza, cuando el dolor se instala en nuestra existencia, la primera reacción es preguntarnos, ¿por qué? Sin embargo, los estoicos nos invitan a cambiar esa pregunta por otra más transformadora. ¿Para qué? Ahí, en esa pequeña diferencia, se esconde la clave para convertir la adversidad en un motor de crecimiento. El sufrimiento, visto desde la mirada común, parece absurdo, injusto, incluso cruel. Pero visto desde la mirada estoica, es materia prima para la construcción de sentido. Marcus Aurelius lo comprendía profundamente. Rodeado de intrigas, enfermedades y guerras, nunca dejó de preguntarse qué significado podía extraer de cada prueba. No veía en el dolor un castigo divino ni un accidente sin razón, sino una oportunidad para ejercitar las virtudes que dan valor a la vida. La paciencia, la templanza, la justicia, la fortaleza. La adversidad, cuando se la contempla con calma, nos revela lecciones que de otra manera permanecerían ocultas. ¿Cómo sabríamos lo que significa la resiliencia si nunca fuéramos puestos a prueba? ¿Cómo podríamos valorar la amistad verdadera si no hubiéramos experimentado la traición? ¿Cómo aprenderíamos a apreciar la salud si nunca nos hubiera faltado? El dolor, con todo lo áspero que resulta, nos enseña a mirar la vida con más gratitud y profundidad. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de los campos de concentración nazis, lo expresó en palabras que resuenan con la esencia estoica. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El sufrimiento, cuando carece de sentido, destruye. Pero cuando descubrimos un propósito dentro de él, se convierte en combustible para la transformación. Frankl no fue estoico,
pero vivió en carne propia lo que los estoicos habían intuido siglos atrás. El ser humano siempre conserva la libertad de darle un significado a lo que le ocurre. Encontrar sentido en la adversidad no significa justificar lo injustificable ni romantizar el dolor. Significa, más bien, decidir qué haremos con lo inevitable. No podemos borrar la pérdida, pero podemos decidir que esa pérdida nos enseñe a amar más intensamente a quienes aún tenemos. No podemos deshacer una enfermedad, pero podemos permitir que nos enseñe a vivir con más conciencia del presente. No podemos evitar la traición, pero podemos decidir que nos enseñe a elegir mejor nuestras lealtades. La adversidad, vista con ojos estoicos, es como una lámpara que ilumina rincones oscuros de nuestro carácter. Nos revela debilidades que no conocíamos y nos da la oportunidad de superarlas. Nos muestra fuerzas que creíamos inexistentes y nos impulsa a cultivarlas. El dolor, cuando es atravesado con dignidad, nos acerca a la verdad de quiénes somos. Séneca lo recordaba con crudeza y esperanza al mismo tiempo. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Cada prueba es, en el fondo, un examen. No para humillarnos, sino para revelarnos. Y cada vez que superamos uno de esos exámenes, no solo salimos más fuertes, sino también más sabios, más conscientes de nuestra propia capacidad de resistencia. Ahora bien, ¿cómo encontrar sentido en medio del caos, cuando todo parece perdido? La respuesta está en el enfoque. En lugar de quedarnos atrapados en la pregunta, ¿por qué me pasa esto?, el estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo ejercitar ahora? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudar a otros? Estas preguntas abren caminos, nos sacan del círculo vicioso del victimismo y nos colocan en el sendero de la transformación. Un ejemplo concreto. Alguien que pierde su trabajo puede hundirse en la desesperación, o puede descubrir que ese vacío es el espacio necesario para reinventarse, para empezar un proyecto propio, para recuperar talentos olvidados. La adversidad se convierte entonces en semilla de renovación. O piensa en quien atraviesa una enfermedad grave. El dolor es real, la incertidumbre también, pero en medio de todo puede surgir una claridad nueva. La certeza de que cada día cuenta, de que la vida no puede postergarse, de que lo más valioso no es la cantidad de tiempo, sino la calidad con la que lo vivimos. Encontrar sentido en la adversidad es, por tanto, un acto de rebeldía contra el sinsentido. Es decidir que nada de lo que ocurre será desperdiciado, que incluso lo más doloroso tendrá un lugar en la construcción de nuestra vida. Es elegir conscientemente que la herida no se convierta en una cadena, sino en un peldaño. Marcus Aurelius insistía en que todo lo que nos sucede es, de algún modo, apropiado para nosotros. No en el sentido de que lo merezcamos, sino en el sentido de que cada circunstancia contiene una oportunidad única de ejercitar nuestras virtudes. La adversidad se transforma en un espejo que nos muestra hasta dónde llega nuestra paciencia, cuán firme es nuestra templanza, qué tan auténtica es nuestra fortaleza. Este enfoque no elimina el dolor, pero lo transfigura. El sufrimiento deja de ser un abismo que nos traga para convertirse en un taller donde se forja nuestro carácter. El golpe sigue siendo golpe, pero ya no nos destruye. Nos instruye. La pérdida sigue siendo pérdida, pero ya no nos vacía. Nos abre a una nueva plenitud. Y es aquí donde descubrimos que la adversidad no es enemiga de la vida, sino su maestra más exigente. Nos quita lo superficial, nos arranca la ilusión de control, nos enfrenta con lo esencial. Y en ese proceso, nos entrega un regalo que de otra manera jamás habríamos recibido. La posibilidad de vivir con más profundidad, más conciencia, más gratitud. Quien encuentra sentido en la adversidad no es invulnerable, pero sí invencible. Porque aunque el dolor lo golpee, sabe que cada herida tiene un propósito. Porque aunque la vida lo sacuda, confía en que esa sacudida le está revelando un camino oculto. Porque aunque todo parezca perdido, entiende que lo perdido es también una invitación a descubrir lo que aún permanece. En última instancia, el sentido no se encuentra fuera, sino dentro. La adversidad es solo el detonante que nos obliga a buscarlo. Y cuando lo hallamos, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado.
Deja de ser una prisión y se convierte en un taller de transformación. Por eso, cada vez que la vida te coloque ante una prueba, recuerda la enseñanza estoica. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Porque en esa pregunta está la llave que transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en gratitud, la adversidad en oportunidad. La disciplina es, quizá, una de las palabras más incomprendidas de nuestro tiempo. Muchos la asocian con rigidez, con sacrificio estéril, con una vida apagada. Pero para los estoicos, la disciplina no era una cárcel, sino un puente. El puente invisible que permite transformar el dolor en fuerza, la confusión en claridad, la derrota en victoria interior. Marcus Aurelius lo entendía bien. La vida está llena de pruebas inevitables, pero solo la disciplina nos permite convertirlas en algo útil. Sin ella, el dolor se convierte en amargura. Con ella, el dolor se convierte en crecimiento. Porque la disciplina es la herramienta que nos permite dar forma a la materia bruta de la adversidad. Imagina al escultor frente a un bloque de mármol. Sin disciplina, el mármol queda intacto, pesado, sin valor. Con disciplina, cada golpe de cincel va revelando una figura, una belleza escondida. La vida nos entrega constantemente bloques de mármol en forma de pérdidas, fracasos y frustraciones. La disciplina es ese cincel que convierte el peso en arte, la herida en lección, el dolor en fuerza. La disciplina no es un acto aislado, es un hábito. No se construye en un día de entusiasmo, sino en la constancia diaria. Y ahí está su relación directa con el dolor. Porque el dolor nos empuja a querer huir, a buscar consuelo inmediato, a caer en la queja. Solo la disciplina nos recuerda que resistir la tentación de la huida es lo que fortalece. Que soportar un poco más, día tras día, es lo que nos eleva. Epicteto lo ilustraba con la metáfora del atleta. El atleta no se forma con banquetes y descansos, sino con entrenamientos duros, con esfuerzo, con caídas y levantadas. Del mismo modo, el alma no se forja en la comodidad, sino en la disciplina que convierte cada dificultad en un ejercicio de virtud. La disciplina es la guardiana de nuestra mente. Cuando la tristeza quiere arrastrarnos, es la disciplina la que nos dice, levántate, camina, actúa. Cuando la ira quiere dominarnos, es la disciplina la que nos recuerda respirar, callar, elegir la calma. Cuando la desesperanza quiere rendirnos, es la disciplina la que nos hace dar un paso más, aunque sea pequeño, aunque duela. Séneca advertía que nadie se vuelve sabio por casualidad. Y tenía razón. La sabiduría es el fruto de una práctica continua, de una vida disciplinada. La disciplina no elimina el dolor, pero le da dirección. Sin disciplina, el sufrimiento se convierte en caos. Con disciplina, el sufrimiento se convierte en un maestro. Pensemos en algo concreto. Una persona que atraviesa una crisis económica. El dolor de la pérdida puede llevarla al desánimo, al abandono, a la resignación. Pero si esa persona decide aplicar disciplina, ahorrar con constancia, aprender una nueva habilidad cada día, mantener el orden en lo poco que tiene, esa disciplina se convierte en el puente que transforma la ruina en una nueva oportunidad. El dolor no desaparece, pero se convierte en energía de transformación. La disciplina es, además, una forma de libertad. Puede sonar paradójico, pero es real. Quien vive sin disciplina es esclavo de sus impulsos, de sus emociones, de las circunstancias. Quien cultiva la disciplina se libera, porque ya no depende de lo externo para mantener la calma. Puede perder mucho y, aún así, seguir erguido. Puede caer y, aún así, levantarse. La disciplina convierte al ser humano en dueño de sí mismo. Marcus Aurelius lo repetía como un mantra en sus meditaciones. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Esa frase encierra la esencia de la disciplina. Dejar de teorizar. Dejar de quejarse. Dejar de esperar el momento perfecto. Y comenzar a actuar. Cada día, con constancia. La disciplina no busca aplausos, no espera reconocimiento. Simplemente construye, paso a paso, una vida con sentido. La disciplina también se expresa en lo pequeño.
No se trata solo de grandes gestas heroicas, sino de gestos cotidianos. Mantener la calma en una discusión, cumplir una promesa aunque nadie mire, seguir un hábito saludable a pesar del cansancio. Cada pequeño acto de disciplina es un ladrillo en el puente que conecta el dolor con la fortaleza. Y aquí está lo más inspirador. La disciplina no es un don reservado para unos pocos. No depende de la suerte, de la genética, ni del privilegio. Es una elección al alcance de todos. Cada persona cada día tiene la oportunidad de ejercitarla. Quizá hoy en algo mínimo, quizá mañana en una prueba mayor. Pero siempre está disponible. Siempre está en tus manos. El mundo moderno, obsesionado con la inmediatez, desprecia la disciplina. Nos empuja a buscar recompensas rápidas, soluciones instantáneas, atajos fáciles. Pero los estoicos sabían que la verdadera grandeza se construye a fuego lento. Que lo que se obtiene sin esfuerzo se pierde con facilidad, y que solo lo cultivado con disciplina permanece. La disciplina, entonces, es el arte de sostenerse. Es el coraje de seguir cuando el cuerpo pide descanso, cuando la mente pide rendirse, cuando el corazón pide huir. Es la fidelidad a uno mismo en los momentos en que todo parece invitarnos a traicionarnos. Y esa fidelidad es la que, con el tiempo, convierte el dolor en fuerza invencible. Pregúntate, ¿qué disciplina estás dispuesto a cultivar hoy en medio de tu dolor? Tal vez la disciplina de no quejarte. Tal vez la de mantener tu rutina. Tal vez la de levantarte una vez más. No importa cuán pequeña parezca. Lo importante es que ese acto disciplinado se convierta en tu respuesta al sufrimiento. Porque ahí, en ese acto humilde y constante, se esconde la verdadera transformación. El dolor deja de ser un muro y se convierte en una escalera. Y cada peldaño de esa escalera se construye con disciplina. La disciplina no es enemiga del dolor, es su aliada. Es la que toma ese sufrimiento y lo convierte en carácter. La que toma esa pérdida y la convierte en sabiduría. La que toma esa herida y la convierte en fuerza. Por eso, si quieres cruzar del dolor a la fortaleza, no busques atajos. Construye el puente de la disciplina. Paso a paso, día a día, golpe a golpe. Porque al final, lo que hoy parece insoportable, mañana será tu entrenamiento. Y lo que hoy duele, mañana será la prueba de que supiste mantenerte fiel a ti mismo. Vivimos en un tiempo en el que todo parece exigir inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, soluciones al alcance de un clic. Pero la vida, con su ritmo implacable y su sabiduría silenciosa, nos recuerda una y otra vez que las transformaciones profundas no obedecen a la prisa. Que el dolor no se disuelve con un atajo, sino con paciencia. Que la tormenta no desaparece porque lo deseemos, sino cuando aprende a pasar a su tiempo. La paciencia, para los estoicos, no era pasividad ni resignación. Era una fuerza activa, una virtud poderosa. Era la capacidad de sostenerse en medio del caos sin perder la calma, de soportar los embates del destino sin renunciar a la dignidad, de esperar el momento justo sin ceder al desespero. Marco Aurelio lo comprendía al escribir. El tiempo es como un río hecho de acontecimientos. Apenas aparece una cosa, ya ha pasado otra y otra ocupará su lugar. La paciencia consiste en aceptar este fluir sin resistencia inútil. El dolor, cuando llega, nos empuja a buscar salidas rápidas. Queremos que termine ya, que desaparezca sin dejar rastro. Pero la experiencia nos enseña que el sufrimiento necesita su proceso, que apresurarlo solo genera más frustración. Como una herida que debe cicatrizar poco a poco, como una semilla que necesita estaciones enteras para convertirse en árbol, así también nuestra alma necesita paciencia para atravesar sus tormentas. Epicteto enseñaba que no todo depende de nosotros, y en esa verdad está la raíz de la paciencia. Porque la impaciencia nace del deseo de controlar lo incontrolable, el tiempo, las circunstancias, la voluntad ajena. La paciencia, en cambio, nace de la humildad de aceptar lo inevitable y de la sabiduría de esperar con serenidad aquello que aún no llega. Imagina al marinero en alta mar. Una tormenta lo sorprende y las olas golpean su embarcación. Él no puede acelerar el paso de la tormenta ni detener el viento. Lo único que puede hacer es ajustar las velas, mantener firme el timón y esperar. Esa espera no es inactividad.
Es resistencia activa, es confianza en que después de la tempestad llegará la calma. Así es la paciencia en nuestra vida. No cruzarse de brazos, sino sostenerse, día tras día, hasta que el dolor pierda su fuerza. La paciencia es también una forma de coraje. Requiere valor no ceder a la desesperación, no precipitarse en decisiones que nacen del miedo, no dejarse arrastrar por la ansiedad. Quien es paciente demuestra un tipo de valentía que rara vez se reconoce. La valentía de resistir sin ruido, de esperar sin quejarse, de confiar sin ver todavía el horizonte. Séneca lo expresaba con claridad. Nada, a la fuerza, prospera. Lo que se precipita, se arruina. ¿Cuántas veces, por querer acelerar los procesos de la vida, terminamos dañando lo que necesitaba madurar con calma? Las relaciones, los proyectos, incluso la sanación del alma requieren tiempo. La paciencia nos enseña a respetar ese tiempo, a no violentar el curso natural de las cosas. Pero la paciencia no solo es necesaria para resistir el dolor, sino también para construir la fortaleza. Cada hábito virtuoso requiere paciencia para consolidarse. Cada disciplina necesita tiempo para echar raíces. La paciencia es el terreno donde germina la constancia. Sin ella, cualquier intento de crecimiento se convierte en un espejismo. En la vida cotidiana, la paciencia se ejercita en lo pequeño. En una cola interminable, en un atasco de tráfico, en la lentitud de alguien que no se ajusta a nuestro ritmo. Estos momentos, aunque parezcan insignificantes, son entrenamientos para la gran paciencia que necesitaremos en los momentos decisivos. Una enfermedad prolongada, una pérdida inesperada, un sueño que tarda en cumplirse. La paciencia también transforma nuestra relación con el dolor. Cuando aprendemos a esperar, el sufrimiento deja de ser un enemigo insoportable y se convierte en un maestro silencioso. Cada día que soportamos sin desesperar nos fortalece. Cada instante de calma en medio de la tormenta nos enseña que el dolor no es eterno, que todo pasa, que lo único permanente es el cambio. La modernidad nos ha hecho olvidar esta verdad. Nos hemos acostumbrado a la velocidad, a la gratificación inmediata, a la ilusión de que todo debe resolverse rápido. Pero la naturaleza sigue recordándonos su ritmo. Los ríos no se apresuran, y sin embargo, llegan al mar. Los árboles no crecen de la noche a la mañana, y sin embargo, alcanzan el cielo. La paciencia nos reconcilia con ese ritmo natural. Practicar la paciencia no es fácil. Requiere recordar, en medio de la ansiedad, que cada cosa tiene su momento. Requiere aceptar que no siempre vemos el propósito de inmediato. Requiere confiar en que la vida, aunque dure, aunque duela, está trabajando en nosotros. Es un acto de fe en el tiempo y en la capacidad del alma de resistir. Marco Aurelio escribió: «Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Porque muchas veces la impaciencia más cruel es la que ejercemos contra nuestra propia persona. Queremos ser mejores ya, cambiar de inmediato, sanar sin demora. Pero el proceso de transformación es lento, y culparnos por no avanzar tan rápido como quisiéramos solo añade sufrimiento. La paciencia consigo mismo es, quizás, la más difícil y la más necesaria. Al final, la paciencia es el arte de atravesar la tormenta con dignidad. Es entender que el dolor tiene un principio y un fin, y que entre ambos se esconde la oportunidad de crecer. Es aceptar que no controlamos el ritmo de la vida, pero sí nuestra actitud en la espera. Es confiar en que la calma siempre regresa, que después de la noche más oscura amanece el día. Pregúntate, ¿qué tormenta estás atravesando hoy que exige de ti paciencia? Tal vez una espera interminable, tal vez un dolor que parece no acabarse, tal vez un proyecto que no florece aún. Recuerda que la paciencia no es debilidad, es fortaleza invisible. Es la voz interior que te susurra: aguanta un poco más, resiste un poco más, porque la tormenta pasará, y cuando lo haga, tú serás más fuerte que antes. La paciencia, entonces, no es un obstáculo para la vida, sino su mayor aliada. Porque gracias a ella, aprendemos a fluir con el tiempo, a soportar con serenidad y a transformar cada espera en una oportunidad de crecimiento. Y cuando comprendemos esto, descubrimos que la paciencia no solo nos ayuda a sobrevivir al dolor, sino a trascenderlo. Las emociones son fuerzas poderosas.
Surgen sin pedir permiso, irrumpen en nuestro interior como tormentas repentinas y, si no aprendemos a manejarlas, pueden arrastrarnos hacia decisiones que luego lamentamos. La ira, el miedo, la tristeza o la frustración, cuando gobiernan nuestra mente, se convierten en cadenas invisibles que limitan nuestra libertad. Pero para los estoicos, estas mismas emociones negativas no eran enemigas a destruir, sino energías a transformar. Marco Aurelio lo decía con claridad. La mente se colorea con el tinte de sus pensamientos. Es decir, nuestras emociones dan forma a nuestra visión del mundo, pero somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ellas. No podemos evitar que surjan, pero sí podemos elegir cómo encauzarlas. Ahí reside la verdadera fuerza estoica, en la capacidad de convertir lo que podría destruirnos en una fuente de sabiduría y acción consciente. La ira, por ejemplo, es una de las emociones más peligrosas. Cuando se desborda, nubla el juicio, rompe relaciones y destruye la paz interior. Pero la ira, bien canalizada, puede convertirse en energía para la justicia. Puede motivarnos a corregir lo que está mal, a defender lo que merece protección, a actuar con determinación frente a la adversidad. La diferencia está en no dejarnos arrastrar ciegamente, sino usar esa fuerza como un martillo que, en lugar de golpear a cualquiera, forja una causa justa. El miedo es otra emoción que, si se apodera de nosotros, paraliza. Nos hace ver amenazas donde no las hay. Exagera peligros y nos encierra en la inacción. Sin embargo, los estoicos comprendían que el miedo también puede ser maestro. Cuando lo observamos sin huir, nos muestra dónde están nuestras debilidades, dónde necesitamos prepararnos mejor. Transformado, el miedo se convierte en prudencia, en previsión, en un recordatorio de que debemos entrenar nuestra mente para no depender de lo externo. La tristeza, tan humana y tan inevitable, también puede aplastarnos si la alimentamos con lamentos. Pero, vista desde la filosofía estoica, la tristeza puede abrirnos a la compasión y a la profundidad. Nos enseña a valorar lo perdido, a honrar lo que tuvimos, a acercarnos con mayor empatía a quienes sufren. No se trata de negar la tristeza, sino de dejar que nos haga más humanos, más conscientes, más agradecidos. Incluso la frustración, ese sentimiento de impotencia cuando las cosas no salen como planeamos, puede transformarse en disciplina y paciencia. Cada obstáculo nos recuerda que no todo depende de nosotros y que debemos redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar. La frustración, entonces, en vez de ser una barrera, se convierte en señal, una brújula que nos invita a ajustar el rumbo. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En esa frase se encierra la clave de la transformación emocional. Una emoción negativa no es un destino inevitable, es una reacción inicial. Lo que decide su efecto es el juicio que emitimos después. Si interpretamos la ofensa como un ataque personal, la ira se enciende. Si la interpretamos como un reflejo de la ignorancia del otro, la calma se mantiene. El poder no está en suprimir la emoción, sino en reinterpretarla. Transformar emociones negativas en acciones sabias exige entrenamiento. No basta con entenderlo intelectualmente. Hay que practicarlo en la vida diaria. Cuando alguien te insulta, la práctica consiste en detenerse un segundo antes de responder, respirar y recordar. Esto no depende de mí. Lo que depende de mí es cómo reacciono. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es el terreno donde se juega nuestra libertad. Los estoicos recomendaban ejercicios concretos. Uno de ellos era el premeditatio malorum. Anticipar mentalmente posibles dificultades para que, al llegar, no nos sorprendan con violencia. Al imaginar que alguien podría decepcionarnos, que un plan podría fallar, que la enfermedad podría visitarnos, entrenamos la mente para aceptar esas emociones con serenidad. Así, cuando aparecen la ira o el miedo, ya no nos dominan, porque hemos aprendido a verlas como visitantes esperados. Otro ejercicio era el de la autoobservación constante. Marco Aurelio se examinaba cada noche preguntándose, ¿qué emociones me arrastraron hoy? ¿Dónde pude haber respondido con más calma? No se juzgaba con dureza, sino que usaba cada error como lección para el día siguiente.
Esa práctica, repetida, convierte poco a poco a la mente en una fortaleza. Transformar emociones negativas también significa reconocer que no todo impulso necesita traducirse en acción inmediata. La ira no exige gritar. El miedo no exige huir. La tristeza no exige rendirse. Entre la emoción y la acción existe siempre la posibilidad de elegir. Y en esa elección se mide la grandeza de una persona. Séneca lo advertía. Es propio de un gran hombre mantenerse sereno en medio de la tempestad. La serenidad no es ausencia de emociones, es dominio sobre ellas. Es la capacidad de sentir la tormenta en el pecho sin dejar que gobierne nuestras decisiones. Es convertir cada emoción en un instrumento afinado, no en un ruido caótico. El mundo moderno, lleno de estímulos, nos incita a reaccionar de inmediato. Un comentario en redes sociales, una crítica en el trabajo, una decepción personal. Pero el estoico sabe que reaccionar sin pensar es ceder el control. Prefiere esperar un instante, elegir con calma y responder con sabiduría. Esa respuesta no solo protege la paz interior, también inspira respeto en los demás. Transformar emociones negativas en acciones sabias no significa reprimirlas, sino integrarlas. La ira puede convertirse en justicia, el miedo en prudencia, la tristeza en compasión, la frustración en paciencia. Cada emoción trae un potencial escondido. Si aprendemos a mirarlas con atención, descubrimos que no son enemigas, sino aliadas en nuestro camino hacia la virtud. Pregúntate, ¿qué emoción negativa te domina con más frecuencia? ¿La ira, el miedo, la tristeza? ¿Qué virtud puedes extraer de ella si decides transformarla? Tal vez la ira te muestre dónde necesitas actuar con firmeza. Tal vez el miedo te recuerde la importancia de prepararte mejor. Tal vez la tristeza te invite a valorar más intensamente la vida. La grandeza de la filosofía estoica está en mostrarnos que nada se desperdicia, ni siquiera lo que parece más oscuro. Todo puede convertirse en camino, incluso las emociones que creemos enemigas. Y cuando logramos esa transformación, descubrimos que la tormenta emocional no vino a destruirnos, sino a entrenarnos. Al final, las emociones negativas son como brasas encendidas. Si las tomamos con las manos desnudas, nos queman. Si aprendemos a usarlas, pueden convertirse en fuego que ilumina, que da calor, que impulsa. Esa es la tarea del sabio. No dejarse arrastrar por la fuerza bruta de la emoción, sino transformarla en acción sabia. Porque en esa transformación se encuentra la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavo de lo que sientes, sino maestro de lo que haces. Y esa libertad, cultivada día tras día, es lo que convierte a un ser humano en dueño de sí mismo, incluso en medio del dolor y la adversidad. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que comprendemos que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir quiénes somos en medio de lo que nos sucede. Ese momento marca la frontera entre ser esclavos de las circunstancias o dueños de nuestra vida, y es allí donde nace la entereza. Esa virtud silenciosa que los estoicos consideraban la verdadera fortaleza. La capacidad de mantenerse firme, sereno e íntegro aun cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, conoció el peso de la adversidad como pocos. Perdió a varios de sus hijos, sufrió enfermedades dolorosas, gobernó en medio de guerras y plagas. Y sin embargo, en sus meditaciones se repetía una verdad esencial. El alma se hace invencible cuando se niega a dejarse arrastrar por las circunstancias. La entereza no consiste en no sufrir, sino en no permitir que el sufrimiento decida por ti. El dolor tiene una fuerza peculiar. No solo hiere, también seduce. Nos invita a la queja, al resentimiento, a la rendición. Es como una voz que susurra: detente, ríndete, abandona. La entereza es la respuesta que dice: no, seguiré adelante. Puedo caer, pero no quedarme en el suelo. Puedo llorar, pero no convertirme en víctima. Es la rebelión silenciosa que nos impide entregar nuestra dignidad al dolor. La entereza no significa frialdad. El estoico no es un ser de piedra. Siente el dolor, siente la pérdida, siente la herida. Pero en lugar de convertirse en prisionero de esas emociones, las integra y las supera.
La entereza es la capacidad de reconocer la vulnerabilidad sin dejar que se convierta en debilidad. Imagina un árbol en medio de la tormenta. El viento lo azota, la lluvia lo golpea, las ramas se quiebran, pero sus raíces permanecen firmes. Esa es la imagen de la entereza. Puedes doblarte, pero no romperte. Puedes tambalear, pero no ceder. La tormenta pasará, y cuando lo haga, seguirás en pie. Epicteto lo decía con contundencia. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas lo que determina tu destino. La entereza es, precisamente, esa decisión íntima de no dejarse gobernar por el dolor. Y es una decisión que se toma cada día, en cada gesto. No nace de un gran acto heroico, sino de la repetición constante de actos pequeños. Levantarse una vez más, mantener la calma una vez más, elegir la virtud una vez más. El mundo moderno, obsesionado con la comodidad, suele confundir entereza con dureza. Pero son cosas distintas. La dureza es resistencia sin flexibilidad, es rigidez que termina quebrándose. La entereza, en cambio, es fortaleza con flexibilidad. Es saber adaptarse sin traicionarse, es saber ceder en lo superficial para no ceder en lo esencial. El estoico no se quiebra porque ha aprendido a doblarse sin perderse. Séneca advertía que la adversidad revela al hombre a sí mismo. Y esa revelación puede ser incómoda. Porque en el dolor descubrimos nuestras fragilidades, nuestros miedos, nuestras carencias. Pero también descubrimos algo más. Que tenemos dentro una fuerza mayor de lo que imaginábamos. La entereza no es innata, se construye en la práctica, en la perseverancia, en la disciplina que hemos cultivado en cada capítulo anterior. Construir entereza significa entrenar la mente para no reaccionar de manera automática. Cuando la vida golpea, la reacción instintiva es hundirse en la desesperación. Pero la entereza introduce una pausa. Esa pausa en la que decides: esto me duele, pero no me destruirá. Esto me pesa, pero no me definirá. Esa pausa es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente o aprender a navegarla. También significa aprender a vivir con perspectiva. El dolor, cuando se vive en el momento, parece absoluto. Creemos que nunca terminará, que siempre dolerá igual. Pero la entereza nos enseña a mirar más allá del instante, a recordar que todo pasa, que lo que hoy es insoportable mañana puede ser un recuerdo que ya no hiere. Esa visión amplia nos da fuerzas para resistir lo inmediato. En la práctica, la entereza se construye con hábitos concretos. Cada vez que eliges mantener la calma en una discusión, estás construyendo entereza. Cada vez que sigues adelante a pesar del cansancio, la estás fortaleciendo. Cada vez que eliges no vengarte, no rendirte, no quejarte, estás levantando un muro invisible que te protege del dominio del dolor. Pero hay un aspecto más profundo. La entereza también implica sentido de propósito. Quien sabe por qué vive, quien tiene una misión clara, puede soportar casi cualquier adversidad. La entereza se alimenta de esa claridad. No es resistencia vacía, es resistencia con dirección. Es soportar no solo porque sí, sino porque sabes que hay algo más grande que merece tu perseverancia. El dolor puede intentar gobernar tu vida, pero la entereza te recuerda que tu mente es tuya, que tu voluntad es tuya, que tu dignidad es tuya. Nadie puede arrebatártelas si no las entregas. Por eso, incluso en la derrota externa, puedes ser victorioso internamente. Incluso en la pérdida, puedes conservar lo esencial: tu libertad interior. Marco Aurelio lo resumía en una de sus frases más luminosas: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Compréndelo, y encontrarás la fuerza. Esa es la esencia de la entereza. Centrar tu fuerza en lo que depende de ti, y soltar lo que no depende. Así, el dolor pierde su dominio y se convierte en simple circunstancia. Pregúntate ahora: ¿qué parte de tu vida está siendo gobernada por el dolor? ¿Qué decisiones has tomado desde la herida y no desde la lucidez? La invitación estoica es clara. Retoma el timón. No entregues tu vida a las emociones pasajeras, ni a las circunstancias externas. Construye entereza, y descubrirás que nada ni nadie puede quebrar tu paz interior. Al final, la entereza no es ausencia de dolor, sino presencia de fortaleza.
Es vivir con la certeza de que, aunque la vida duela, tu espíritu permanece libre. Y esa libertad, cultivada día tras día, es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar. Después de recorrer este viaje, aceptar la verdad dura, discernir lo que depende de nosotros, transformar el dolor en entrenamiento, encontrar sentido en la adversidad, cultivar disciplina, ejercitar paciencia y construir entereza, llegamos al corazón de la propuesta estoica. Comprender que cada obstáculo no es un muro definitivo, sino un portal hacia la oportunidad. Marco Aurelio lo resumió con una frase que sigue resonando 2 milenios después. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la fórmula. No se trata de esperar una vida sin dificultades, sino de aprender a usar cada dificultad como trampolín. El obstáculo, lejos de apartarnos de la meta, se convierte en la propia ruta hacia ella. La mayoría de las personas ven en los problemas un alto en el camino, una interrupción. El estoico ve en ellos un aliado disfrazado. La enfermedad le recuerda el valor de la salud. La pérdida le enseña el arte del desapego. La traición le muestra quién merece realmente su confianza. La frustración le ofrece la posibilidad de ejercitar paciencia y templanza. Todo obstáculo encierra una semilla de virtud que, si sabemos cultivarla, florece en oportunidad. Esta fórmula no es magia ni consuelo superficial. Es una práctica concreta que exige 3 pasos esenciales. 1. Reinterpretar el obstáculo. No preguntarse por qué a mí, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa reinterpretación cambia la perspectiva, de víctima pasiva a aprendiz activo. El obstáculo ya no es un castigo, sino un maestro. 2. Actuar con virtud. Una vez reinterpretado, el siguiente paso es preguntarse, ¿qué virtud puedo ejercitar aquí? Si la situación despierta ira, es la ocasión perfecta para ejercitar templanza. Si despierta miedo, es el momento de ejercitar valentía. Si despierta tristeza, es el espacio para cultivar compasión. Cada obstáculo se convierte en gimnasio moral. 3. Convertir la herida en servicio. Los estoicos no se encerraban en sí mismos. Entendían que lo aprendido debía compartirse. Por eso, el dolor superado no se guarda. Se convierte en sabiduría al servicio de los demás. Lo que me hirió ayer, hoy puede ser luz para alguien que atraviesa la misma oscuridad. Piénsalo. Muchas de las personas más sabias y admiradas no lo son a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. No alcanzaron grandeza porque evitaron el dolor, sino porque supieron transformarlo en experiencia, en consejo, en inspiración. El obstáculo no las detuvo, las formó. La fórmula estoica consiste, en el fondo, en convertir la vida entera en una escuela. Nada se desperdicia, nada es inútil. Todo tiene un propósito si sabemos buscarlo. Incluso aquello que parece más absurdo puede convertirse en fuente de sentido. El fracaso puede ser la oportunidad de empezar de nuevo con más claridad. La soledad puede ser la ocasión de reconectar con uno mismo. La incertidumbre puede ser el impulso para vivir más presentes. Séneca lo expresó con contundencia. Dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece al cuerpo. Cada obstáculo es un ejercicio. Cada dolor, una lección. Cada pérdida, un recordatorio de lo esencial. Y cuanto más practicamos esta fórmula, más libres nos volvemos, porque dejamos de temerle a lo inevitable. Ahora bien, esta fórmula exige un compromiso profundo con uno mismo. No basta con repetir frases inspiradoras. Requiere disciplina diaria, exige paciencia, pide coraje. Es un trabajo interior constante. Vigilar los pensamientos, revisar nuestras reacciones, elegir conscientemente la virtud en lugar del impulso. Pero, con el tiempo, ese esfuerzo construye una mente serena e imperturbable. La verdadera libertad, dirían los estoicos, no consiste en que la vida nos obedezca, sino en que aprendamos a usar todo lo que nos da. Incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso la injusticia. Todo puede convertirse en materia prima para la fortaleza interior. Pregúntate ahora, ¿qué obstáculo enfrentas en este momento que podrías reinterpretar como oportunidad? Tal vez un fracaso reciente, una relación rota, un proyecto que no salió como esperabas.
¿Qué virtud puedes ejercitar a través de él? ¿Qué lección puedes extraer que, en el futuro, se convierta en tu mayor fortaleza? La fórmula estoica no elimina el dolor, pero lo trasciende. No borra los problemas, pero los transforma en caminos. No evita las tormentas, pero enseña a navegar en ellas. Y cuando comprendes esto, la vida deja de parecer un campo de batalla caótico y se convierte en un entrenamiento constante hacia la grandeza. Al final, cada obstáculo es una invitación. Una invitación a crecer, a fortalecerte, a descubrir quién eres realmente. Y si decides aceptarla, descubrirás que no hay enemigo externo capaz de gobernar tu espíritu. Porque lo que parecía un muro era, en realidad, una puerta. La pregunta que queda en tus manos es esta. ¿Seguirás viendo en los obstáculos un castigo que te frena? ¿O empezarás a verlos como oportunidades que te guían? La respuesta no solo determinará cómo enfrentas el dolor, sino qué clase de vida construirás a partir de él. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que dentro de cada herida hay una semilla de transformación, entonces recuerda, la fórmula estoica ya está en ti. Elige reinterpretar, actuar con virtud y transformar tu dolor en servicio. Y así, paso a paso, descubrirás que nada puede detenerte, porque cada obstáculo se habrá convertido en tu camino hacia la libertad.